Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco qué es esto del tema del fichado y del fichaje de fuentes. La técnica del fichaje es una técnica que se ha utilizado durante muchísimo tiempo y que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Antes se hacía en un formato de fichas de cartón o de papel, se establecían fichas bibliográficas o documentales y era en realidad lo que hacía el historiador o el investigador cuando iba a revisar la documentación a los espacios de conservación de las fuentes, digamos, ¿no? Archivos, museos, bibliotecas. En realidad, en la actualidad y con la posibilidad de contar con tecnología, la técnica de fichado o las formas de conservar la información proveniente de esas fuentes ha variado, ¿no? Piensen que ahora nosotros disponemos de dispositivos que nos permiten fotografiar o escanear el texto en el momento en el que estamos frente a él. Entonces ya hay como un avance, digamos, esta técnica que no se utiliza. Pero sí, como dice acá, me parece que lo que es importante es entender a las fichas como un proceso del acopio de información, ¿no? Acá dice, la elaboración de fichas de información y de contenido nos permite manejar información imprescindible a la hora de trabajar con las fuentes. Y también, de cierta manera, toda esa información que nosotros recopilamos y acopiamos y sistematizamos, luego nos va a servir como base para la descripción y el posterior análisis de esas fuentes. Si nosotros vamos recorriendo esto, que es una presentación que ustedes tienen en la plataforma, esto, ¿no? Lo que yo les decía acá de la información básica, ¿no? ¿Verdad? Para poder realizar la descripción y la fuente. Veamos algunos de estos modelos. Básicamente la idea de compartir con ustedes este comentario, digamos, de las fichas tiene que ver con los detalles que ustedes deberían fijar, a qué cosas se le tienen que prestar atención cuando ustedes estén frente a una fuente, frente a un documento, cuando vayan a realizar el análisis. Bien, recuerden que ustedes para el parcial, uno de los pasos que tienen que hacer es justamente hacer las fichas de las fuentes que ustedes seleccionan. Y acá tenemos, vamos a ver si yo me puedo correr para acá. Acá tenemos, por ejemplo, una ficha de fotografía, ¿bien? En esta ficha de fotografía, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es un punteo de las cosas a tener en cuenta y que deberíamos anotar, ¿no? ¿Quién es el autor de esta fotografía? O sea, ¿quién es el fotógrafo? Y aquí siempre vamos un poco más. Lo registramos, pero ya que tenemos el registro, después buscamos como los datos biográficos, ¿no? Lo ubicamos en un contexto político, económico, social determinado. Sus definiciones también políticas y ideológicas son muy importantes a la hora de entender esa fotografía. Bien, la fecha en que la fotografía es tomada. Como siempre, si la fecha no es posible de determinar con precisión porque allí no sale, podemos intentar sacarla por contexto en la medida en que estamos frente al registro fotográfico quizás de un acontecimiento o de un momento histórico determinado. ¿Sí? La procedencia, es decir, de dónde sacamos esta fotografía, ¿no? ¿Cuál es el título de la publicación o el repositorio documental, ¿no? O la agencia que la publicó por primera vez, que dio difusión a esa fotografía. Las personas o el acontecimiento que es fotografiado, ¿no? Nosotros tenemos el autor, la fecha, pero también tenemos que saber qué es lo que el autor está fotografiando y qué personas se encuentran allí. Por supuesto que podemos no tener información específica sobre el protagonista, los protagonistas históricos o los personajes públicos que allí aparecen, pero en muchos casos sí es importante por lo menos hacer el rastreo o saber si en lo que es el pie de foto aparece esa información. El lugar o el escenario de la fotografía, digamos, no si es un lugar real, si es un escenario montado, eh, dónde, no, ¿verdad? Dónde no solamente si es en una plaza X, sino ubicar eso en un espacio geográfico determinado, ¿no, verdad? Después el contexto histórico de producción de la fotografía, ¿no? Que tiene que ver con esto que veíamos de la contextualización del documento, ¿no? En su momento de producción. O sea, en qué momento histórico se produce, se saca esa foto, por qué. Supone que todos los datos que nosotros vamos tomando antes nos permiten ir avanzando en estos que aparecen después, ¿no? Y después la relación de la fotografía con otros documentos. Esto es en tanto la fotografía aparezca, por ejemplo, en una nota de prensa, entonces, bueno, cuáles son los comentarios que aparecen o si aparecen otras imágenes, ¿sí? Si aparece en un tipo de documento específico acompañado por datos, por un texto, por una descripción. Todo eso es importante de tener en cuenta, ¿no? En la bibliografía
que yo les dejé de sugerencia de las fuentes, que después es sobre esa que vamos a profundizar en las próximas clases, vamos a ver cómo se analiza una fotografía, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos es qué elementos tenemos que reconocer de una fotografía para poder luego pasar ¿no? a la siguiente fase, que es su análisis, ¿no? La interpretación, la descripción y la interpretación de esa fotografía. Lo que estamos viendo ahora con el tema de las fichas es, bueno, nosotros nos enfrentamos a una fuente, necesitamos todos estos datos. En esto ustedes pueden ir avanzando y pueden, si quieren, preparar fichas de las fuentes que han elegido para analizar en el parcial y entregármelas o, bueno, ponerlas, comentarlas con sus compañeros, digamos, para ver si cumplen o si pueden cumplir con todos estos requisitos, ¿sí? Lo mismo tenemos acá con la ficha de filmografía. Habíamos hablado un poco de si servía o no la película, pero ustedes piensen que siempre que van a trabajar con una película o a tomar una película como fuente histórica o como recurso, tienen que tener algunos datos, ¿no? Por supuesto que el nombre de la película. Muchas veces tener en cuenta el nombre original, porque las traducciones pueden variar, entonces ver si hay traducciones distintas, ¿no? Mismo al español hay veces que se realizan traducciones distintas, ¿no? El año de realización, el contexto de producción, ¿no? El país en que se realiza, quién es el director de la película. Y ahí ustedes pueden establecer comentarios sobre el director, es decir, bueno, qué otras películas dirigió, eh, si tiene alguna seña particular, digamos, o está afiliado a alguna ideología concreta. Después, cuál es la trama de la película. El hecho de referencia, digamos, cuál es la ubicación histórica, que no es lo mismo que el contexto de realización, por supuesto, sino lo que la película intenta de alguna manera recrear. Lo mismo si es un documental, ¿no? Un documental nosotros lo podemos encontrar, se produce en un año determinado, pero es un documental que recoge información o testimonio sobre algún hecho o momento que toma como referencia. A eso me refiero en esta dimensión, ¿no? Y bueno, los personajes o los protagonistas que allí aparecen. Bien, principales, secundarios, ahí ustedes van viendo, es distinto si es una película, si es un documental, ¿no? En un documental quizás sea interesante que ustedes puedan de alguna manera registrar, por ejemplo, si hay entrevistas, quiénes son los entrevistados, porque es algo que después a ustedes les puede servir porque ya tienen esa información y si tienen que acudir porque quieren tomar un fragmento de una entrevista para hacer una investigación, ahí está. Bien. Por otro lado, lo mismo con las canciones, ¿no? Nombre de la canción, compositor. Vieron que siempre estamos hablando como de los mismos registros, ¿no? De los nombres, en este caso, los datos como de las coordenadas temporales, espaciales en las que se ubica. eh, la ficha de prensa, acá se empieza a complejizar un poco más, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar una nota de prensa, ¿no? Primero necesitamos los datos de la publicación, el nombre del diario, el semanario, lo que sea que allí aparece. Luego tenemos que ver el tema de la fecha, por ejemplo, ¿no? La fecha de la publicación. ¿En qué sección aparece? ¿Y cuántas páginas o en qué página o cuántas ocupa, ¿no? ¿Cuál es el director responsable de la publicación? ¿No existen directores responsables de ese diario, de ese seminario, de semanario, perdón, de lo que fuera? ¿Qué sector político, social o religioso corresponde, no? Porque en realidad ahí tenemos una línea editorial o una mirada sobre la realidad que va a diferir según el posicionamiento político, social y religioso que tenga esa publicación. Después, ustedes van a estar trabajando con una nota específica de prensa, entonces tienen que especificar a su vez qué tipo de artículo es. Es de opinión, es investigación, es humor, es editorial, ¿bien? El espacio que ocupa. Es una columna, es una página entera, son 2 páginas, es la portada, es media página, es la contratapa. Todo eso deben tenerlo en cuenta, ¿no? Después el autor de ese artículo, ¿no? Que ustedes están analizando o tomando en cuenta. Y ahí el título y el tema tratado, digamos, la descripción fáctica, acá entra a jugar un poco lo que a ustedes les puede servir mucho para el análisis, ¿no? Acá hay una descripción fáctica que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho concreto al que refiere ese artículo periodístico. Bien, qué hecho está contando, qué datos aporta sobre ese hecho, y la interpretación es donde nosotros anotamos la opinión o cómo es interpretado ese hecho por determinado periodista. Bien, después tratamos de discernir, cuando ya sabemos más o menos el origen o el posicionamiento de esta publicación, sabemos un poco, podemos detectar e inferir cuál es el público, cuál es, ¿no? A quién está destinado, cuáles son los destinatarios de esta publicación. Y por último, observaciones.
Me interesa volver a insistir que es muy importante esto de la descripción fáctica y la interpretación. Es un ejercicio fundamental para nosotros poder distinguir, digamos, y afinar la mirada, viendo cuál es el hecho que está siendo relatado, cuáles son los datos precisos que allí aparecen de la interpretación del autor, tanto para el estudio de una fuente como para la lectura de fuentes secundarias en el contexto de, ¿no? de la historiografía, digamos. Poder ordenar ahí bien cuáles son los datos que me ofrece un historiador sobre un tema y dónde empieza a jugar su interpretación, su jerarquización, bien, su puesta en relato de ese hecho. Bien. Después, si nosotros seguimos por acá, tenemos, esto es lo que estamos viendo ahora, la ficha de prensa escrita. Hay una similar con la radio, ¿no? Ustedes fíjense que siempre son datos concretos, ¿no? La emisora, cuál es el programa, la fecha en la que ustedes están escuchando o a la que corresponde ese programa, digamos, ¿no? La frecuencia, la duración, lo mismo, el director responsable de la emisora, pero también ahí hay que distinguir, ¿no? Porque una cosa va a ser el director de la emisora y otra cosa el productor, ¿no? O el responsable de ese programa. Bueno, ¿cuál es el conductor? En este caso, si estamos hablando de un programa de entrevistas, capaz que no sean los invitados, porque capaz que esa es la parte que nos interesa. Básicamente, si ustedes pueden ver, todos estos, con televisión pasa lo mismo, todos estos documentos tienen en sí información similar, digamos, ¿no? O sea, lo que ustedes van a tener que registrar de todo esto que estamos viendo es muy parecido en todos los documentos. Con los documentos escritos también tienen que buscar como la misma información, digamos. No está especificado en estas fichas porque me parece que es interesante que cuando ustedes elijan un nombre, un documento clásico, puedan darse cuenta también, cuando elijan una carta, ¿no? Un diario íntimo, un decreto, un discurso político. Me parece que es interesante que ustedes hagan el ejercicio de construir su propia ficha, de ver qué elementos en función de estos deberían ustedes registrar y tomar en cuenta a la hora de seleccionar una fuente para analizar. Bien, bueno, nos estamos encontrando entonces con la clase de consulta y con la ficha de análisis de documentos.